Muy buenos días, chicos. Estamos el día de hoy llegando nuevamente hasta sus hogares con la nueva clase de aritmética. Ya vamos a ver el día de hoy qué temita nos está tocando. Vamos a ver. El tema de hoy es clases de conjuntos para el área de aritmética. Muy bien, veamos entonces los primeros conceptos que debemos conocer para poder reconocer a los conjuntos. ¿Ya? Tú en el grado de sexto ya debes ir conociendo el conjunto nulo vacío, el conjunto unitario, el conjunto finito y el conjunto infinito. Yo estoy seguro que tú te acuerdas del año pasado que hemos ido trabajando esta clasificación de conjuntos. Y esta clasificación se hace según el número de elementos. Por eso existe solo 4, pero por el número de elementos. ¿Ya? Siempre vamos a trabajar estas 4 clases de conjuntos según la cantidad de sus elementos. Por eso va a llevar su nombrecito. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. A ver, veamos. Según el número de sus elementos, los conjuntos se van a clasificar de la siguiente manera. El primero es el conjunto vacío. ¿Qué me dice sobre el conjunto vacío? Me dice que es el conjunto que carece de elementos, o sea, no tiene elementos, ¿ya? Se le conoce también como conjunto nulo y se va a denotar con un pequeño círculo tachado o también entre dos llaves, ¿sí? Entonces, el conjunto nulo vacío también no va a llevar ningún elemento, ¿sí? Veamos el siguiente conjunto, el conjunto unitario. El conjunto unitario o también llamado singletón, ¿ya? El conjunto unitario o también llamado singletón. Este conjunto, dice, está formado por un solo elemento, uno solo, ¿ya? Lleva solo un elemento, no puede llevar más, ¿sí? Si no llevaría otro nombre. Para que sea unitario, solo debe llevar un elemento, ¿sí? Vemos el siguiente, que es el conjunto finito. El conjunto finito es cuando podemos nosotros contar sus elementos. Aquí me dice, un conjunto es finito cuando el proceso de contar sus elementos puede terminar. O sea, yo empiezo a contar sus elementos de este conjunto y puedo terminar. Por eso dice que es finito. Quiere decir que va a tener un fin. Que va a tener un fin. ¿Sí? Muy bien. Y por último, vamos a ver qué es el conjunto infinito. Y me dice que él es un conjunto infinito cuando el proceso de contar sus elementos no se puede terminar. ¿Te das cuenta? Es lo contrario, ¿no? Al finito. Entonces, en el finito yo puedo contar sus elementos y en el infinito no puedo contar. Nunca voy a terminar de contar sus elementos. No es que no pueda o no es que no quiera hacerlo, sino que no voy a terminar de contarlos. ¿Ya? Porque va a haber una cantidad infinita de elementos. ¿Sí? En cambio, en el finito, sí, de repente va a haber 5, 6, 10, 20 elementos. Entonces yo puedo contar eso, ¿cierto? Pero en el caso del infinito nunca voy a poder terminar porque va a ser una cantidad grande y enorme. ¿Sí? Entonces estos 4 clases de conjuntos, ya, estas 4 clases de conjuntos, que es el conjunto nulo vacío, ya que sería el 1, el conjunto unitario, que sería el 2, el conjunto finito, que sería el 3, y el conjunto infinito, que sería el 4, son conjuntos que están determinados por el número de elementos. ¿Qué quiere decir determinado por el número de elementos? Ya, según el número de elementos. Es que sus nombres van de acuerdo a los elementos que tiene. Por ejemplo, conjunto vacío es que no tiene elementos, ¿te das cuenta? Conjunto unitario o singletón ya es cuando tiene un solo elemento. Y finito cuando yo puedo contar sus elementos de este conjunto. Infinito cuando no puedo terminar de contar estos elementos. Va a ser una cantidad muy grande, muy extensa. ¿Ya? Por eso dices infinito. Muy bien. Vamos a ver un pequeño o algunos ejercicios frente a esto, ¿ya? Según el número de sus elementos. A ver, fíjate bien. Mira, aquí tengo yo 4
los 4 conjuntos y vamos a ver al conjunto vacío. Primero, conjunto vacío. Fíjate aquí, ve un ejemplo. Dice f es igual a x tal que x pertenece a los naturales y que x sea mayor que 1. Ya, el mayor que 1 es el 2, pero también me pide menor que 2. O sea, menor que el 2. Ya no hay nadie, ve, no queda nadie. Entonces, por eso es un conjunto vacío. El conjunto unitario, allá, debe tener un solo elemento. Fíjate aquí. X tal que x pertenece a los números naturales y que la x sea mayor que 3, pero menor que 5. Muy bien, mayor que 3, pero menor que 5. Listo, entonces mayor que 3, el 4, menor que 5, el 4. ¿Listo? Es un conjunto unitario. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta por ahí que cada uno tiene un gráfico, ¿ve? El conjunto vacío, el conjunto unitario, y esto sería el conjunto finito. El conjunto finito, ¿te acuerdas que decía? El conjunto finito decía que yo puedo contar sus elementos, ¿ve? Aquí, ¿puedes contar sus elementos? Sí, ¿ve? A ver, vamos a ver qué me dice. X tal que x pertenece a los números naturales, pares, y que x sea mayor que 5, pero menor que 13. Entonces, pero solo pares, entonces sería 6, 8, 10 y 12, ¿ve? ¿Puedo contar sus elementos? Sí. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 elementos. Ya está. Rapidito lo pude contar. ¿Ve? Ahí está. Esa es la característica del conjunto finito. Yo puedo contar sus elementos. Yo voy a poder contar sus elementos. ¿Sí? Vamos en el conjunto infinito. Vamos conjunto infinito. ¿Qué me dice en el conjunto infinito? ¿Te acuerdas? El conjunto infinito era aquel conjunto en el cual yo no puedo contar, yo no puedo determinar de contar sus elementos. Va a tener una cantidad muy grande, muy extensa. Entonces, veamos qué nos ha puesto en nuestro ejercicio. Dice m es igual a x tal que x que pertenece a los números naturales y que x, ojo, mira, solo acá me dice x es mayor que 12. X mayor que 12. ¿Quién es? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, no me dice dónde me debo detener. Solo me dice mayores que 12. Ahí está, ve. 13, 14. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Por qué es infinito? Porque los números nunca van a terminar. Y yo por más que quisiera terminar de contar, no voy a terminar porque los números siguen creciendo constantemente. Entonces, aquí este conjunto sería infinito. Date cuenta que aquí le he puesto puntos suspensivos porque no puedo poner a todos sus elementos. ¿Ve? Mi circulito o mi diagrama de Venn no podría albergar o no podría encerrar a todos esos elementos. Por eso le puse puntitos suspensivos. Eso significa que este es un conjunto infinito. ¿Ya? Un poquito de paréntesis aquí para poder explicar esta partecita. A ver, date cuenta cómo está representado esto. ¿Ya? La mayoría de veces nosotros siempre decimos, ¿no? X es debe ser mayor que, por ejemplo, que 4, pero menor que 6, por ejemplo. Ya, vamos a decir ya. Esto estás acostumbrado a resolver, ¿cierto? Ya. Pero ¿cómo se resuelve el día de hoy que nos ha traído esto? Ya, eso, cuando la x tiene solo un número a su costado, lo vamos a llamar de esa manera, ¿ya? Cuando la x tiene un solo número a su costado, se va a leer de la siguiente manera. Fíjate bien. ¿Ya? Entonces, vamos a poner que esto es mayor y esto es menor. Listo, ya. Fíjate cómo vas a leer en este caso. Este es un ejemplo nada más. ¿Ya? Es un ejemplo. Fíjate, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando yo tengo simplemente al lado de la x un solo número? Entonces yo tengo que leerlo tal como está escrito, según este signo que va al medio, según este signo que va al medio. ¿Ya? Por este signo te vas a guiar. Entonces tú vas a decir lo siguiente, fíjate, x es mayor que 3. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate cómo lo leo. X es mayor que 3. A ver, ¿cómo lo leería el de abajo? X es menor que 3.
Ah, ya está. Date cuenta que es simplemente y sencillo leer, pero según el signo que te está dando. Según el signo que te está dando. Esto como un poquito de ayuda porque más adelante en los ejercicios vamos a tener una gran cantidad eh, de estos conjuntos que están por comprensión y necesitamos conocer esto. ¿Ya? Entonces es un pequeño paréntesis para poder hacerte recordar esa parte. Listo, entonces fíjate, recordemos los 4 clases de conjuntos que es según el número de sus elementos. Conjunto nulo vacío, cuando no tiene ningún elemento. Conjunto unitario, cuando este conjunto tiene un solo elemento. Conjunto finito, cuando yo puedo contar sus elementos. Conjunto infinito, cuando yo no puedo contar la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Listo, chicos, entonces ahí esa es la primera clasificación de conjuntos. Los conjuntos según el número de elementos. Vamos a ver la segunda clasificación. Según la comparación entre conjuntos. Ahí está. ¿Qué me dice? Según la comparación entre conjuntos. Ojo, esto solo puede ocurrir si yo tengo dos conjuntos. Ojo, si tengo dos conjuntos. Así. Vamos a decir que esto es la A y esto es la B. Entonces, yo voy a tener esos dos. Cuando yo tengo estos dos conjuntos, puedo decir si son iguales, disconjuntos o universales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no va a ocurrir cuando solo exista un solo conjunto. Esta comparación. ¿Sí? Es como comparar los números. ¿Estamos de acuerdo? Como comparar los números. ¿Ya? Entonces, esta comparación solo existe entre dos conjuntos. Veamos el primero, ¿ya? Conjuntos iguales. ¿Qué quiere decir cuando son conjuntos iguales? Conjuntos iguales, ¿ya? Quiere decir lo siguiente. Los conjuntos iguales tienen los mismos elementos. Ah, ya. Mira, ve, cuando te dice conjuntos iguales, los dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, van a tener los mismos elementos. Ya. Vamos a ver ahorita un ejemplo de cada uno. Conjuntos disconjuntos. Dos conjuntos A y B son disconjuntos si tienen ningún elemento en común. Si no tienen ningún elemento en común. ¿Qué quiere decir? Que la A de repente tiene elementos distintos, todos, todos, completamente todos, al conjunto B. Los dos conjuntos tienen elementos distintos. Y por último, esto adicional, ¿ya? Esto no es tanto en comparación, pero sí está dentro de este grupo, que es el conjunto universal. ¿Ya? Es el conjunto que contiene o comprende, dentro del cual están todos los demás conjuntos, y siempre va a simbolizarse en una U. Ahora, el conjunto universal, ojo, el conjunto universal siempre se va a dibujar o graficar o representar en un rectángulo, ¿ya? Siempre en un rectángulo. Nunca vas a encontrar un conjunto universal, por eso lleva la U de universal. Nunca vamos a tener un conjunto universal de manera circular, triangular, nada. Siempre va a ser de forma rectangular, ¿ya? El conjunto universal. Ahora, vamos a ver los ejemplitos primero con el conjuntos iguales. Fíjate bien, ahí yo tengo dos conjuntos. Entonces vamos a ver por qué yo digo que estos conjuntos son iguales. Veamos. Mira, vamos a resolver. Me dice aquí, X en el conjunto A. A es igual a X tal que X que pertenece a los números naturales y que estos sean mayor que 3, pero menor que 7. Mayor que 3, 4, el 5 también, y solo el 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me dice menor que 7. Listo. Entonces ya tengo los tres elementos. Ya tengo sus tres elementos, ¿ve? Y me doy cuenta que en la B no necesito resolver porque está por extensión. En la B no necesito resolver porque está por extensión. En la A estaba por comprensión, por eso lo he resuelto. Entonces en la B ya está resuelto, ya veo sus elementos. Entonces ahora vamos a ubicarlos en cada conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ubiquemos entonces esos elementos en cada conjunto. Por aquí entonces sería el 4. Por aquí el 5.
y por aquí el 6. Aquí el 4, el 5 y el 6. Increíble, ambos tienen los mismos elementos. Fíjate bien, ya, ambos conjuntos, mira, el conjunto B tiene 4, 5 y 6, ya lo he puesto en el diagrama de Venn. El conjunto A tiene también al 4, 5 y 6, también lo he puesto en el diagrama de Venn. ¿Ve? Entonces, ¿qué puedo decir de estos dos conjuntos? ¿Qué puedo decir de estos dos conjuntos? Que estos dos conjuntos son iguales. Entonces le voy a poner esto. Estos dos conjuntos son iguales. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos. No puede sobrar uno, ¿ah? No puede ni sobrar ni uno. Tiene que ser todos sus elementos de los dos conjuntos deben ser igualitos. ¿Ya? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí le pongo el 7? Profesor, yo tengo el 4, 5 y 6, pero también el 7. Ah, aquí sería 7. No, pues ya no sería así el gráfico. Pues ya no podría ser conjuntos iguales. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces se supone que cuando yo digo que son iguales debe tener los mismos elementos. Los mismos elementos. ¿Ya? Muy bien. Esa es la clase de conjuntos cuando son iguales. ¿Qué pasa cuando los conjuntos... adicional a eso iba a hacer un pequeño... otro ejercicio, pero ya no con números, sino con letras. Fíjate, X tal X son letras de la palabra arma. Y X tal X son letras de la palabra rama. Date cuenta. Vamos a resolverlo esto para que puedas un poquito también darte cuenta de que no solo puedo trabajar con números, sino también con letras. Entonces, letras de la palabra arma. La A. ¿Quién más? La R. La M. ¿Cierto? Ya. ¿Puedo poner otra vez la A? No, no puedo poner otra vez la A porque ya está ubicado la A. ¿Y qué quiere decir? Que solo debe ir un elemento. Arma. Ya, no va a ir arma, sino arm. Nada más. Porque la A no puedo repetir. Eso ya sabes tú, esto ya sabes. Que no puedo repetir la A dentro de un conjunto. Listo. Abajo dice B, X del X son letras de la palabra rama. Muy bien. La B tiene la letra siguiente. La R. A ver, un ratito abrimos llaves. La R. ¿Quién más? La A. Y también la M. Y también la M. Listo. ¿Otra vez puedo poner la A? No, pues esto no puedes poner porque ya tiene la A. Entonces cierro llaves. Listo. Ya tengo los dos conjuntos. Estos conjuntos son iguales. ¿Por qué? Porque tienen a la A. ¿El conjunto B tiene A? Sí. Está en diferente posición, pero tiene a la A. ¿Tiene a la R? También. ¿Tiene la M? Sí. B. Estos dos conjuntos son iguales. Estos dos conjuntos son iguales. ¿Ya? Pese a que solo está desordenado sus elementos, pero tiene los mismos elementos. ¿Ya? Esto te puede preguntar en un examen. A ver, resuélveme estos dos conjuntos y decir si son iguales o no. Algunos podrían decir, no, profesor, no son iguales porque están en distinta posición sus elementos. Eso no tiene nada que ver. ¿Ya? Basta que tengan los mismos elementos y si están en distinto orden, no influye para poder decir que son iguales. Entonces, estos dos conjuntos son iguales porque llevan los mismos elementos. Muy bien, veamos cuando los conjuntos son disconjuntos. Disconjuntos, ¿qué quiere decir? Que no son iguales. No son iguales. A ver, veamos. Ahí tenemos nuestro primer ejercicio y en la B también. Esos conjuntos están por comprensión, entonces lo tengo que resolver. Si está por comprensión, para poder hacer algo siempre tengo que resolverlo. Entonces, a ver chicos, veamos. El conjunto A, ¿qué elementos tendría? A ver, ayúdame un poco. A ver, me dice mayor que 4. ¿Quién sería? El 5.
también el 6 y el número 7, ¿cierto? Ya, el 8 no, porque me dice menor que 8. Ya tengo los tres elementos, al 5, al 6 y al 7. Listo, en la B me dice x tal x pertenece a los números naturales y que sea x sea mayor que 9, pero menor que 12. Mayor que 9, el 10. ¿Quién más? El 11. ¿Quién más? El 12. No, ya no puedo poner al 12 porque me dice... Ay, aquí no es 12, es 11. No puedo poner al 12 porque me dice menores que 12. Acá debe ser 11. Ya. Acá solo debe ser el 10 y el 11. ¿Listo? Ya está. El 10 y el 11. Este es el conjunto B. El conjunto B. A ver, un poquito para recordar. Si yo te digo o te pregunto, ¿cuál es el cardinal del conjunto A? Sería, ¿cuántos elementos tiene A? Sería 3, ¿cierto? Y si la pregunta fuera, ¿cuál es el cardinal del conjunto B? Sería 2, porque lleva 2 elementos. ¿Sí? Un poquito para ir recordando lo que hemos ido realizando con anterioridad. Muy bien, ahora sí lo tengo que poner en su gráfico, en el gráfico de Venn. Estos conjuntos en el gráfico de Venn. Aquí uno, luego el segundo elemento y el tercer elemento. Aquí también. Un elemento por aquí y su segundo elemento por aquí abajo, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué puedo decir de estos dos conjuntos? ¿Son iguales? No, son totalmente diferentes, totalmente. Cuando yo quiero decir que dos conjuntos son disconjuntos, ningún elemento puede compartir. ¿Qué pasaría si comparte por lo menos un elemento? No, ya no sería disconjunto. Ya no podría ser disconjunto. Para que sea disconjunto no puede compartir ningún elemento. Por esto estos dos conjuntos se les llama disconjuntos, porque son diferentes, totalmente diferentes. Ningún elemento comparte. Ya ambos conjuntos tienen elementos distintos. Ya, eso es con respecto a los conjuntos disconjuntos. Ahora vamos a ver adicional a esto el conjunto universal, lo que te decía. Ya, esto no es tanto comparación, pero sí está para poder conocerlo. A ver, fíjate bien. ¿Qué pasa con el conjunto universal? El conjunto universal va a ser como que el grupo más grande. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo para que me entiendas. A ver, vamos a hablar del salón del sexto grado. ¿Ya? Eso va a ser el conjunto universal. Ahora, dentro del salón de sexto grado yo puedo armar dos grupos. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo armar dos grupos. El grupo A, que sería el grupo de las niñas, y el grupo B, que sería el grupo de los niños. ¿Te das cuenta? Ese es un conjunto universal, que va a ser un conjunto grande que alberga o que tiene dentro a otros conjuntos. ¿Sí? Muy bien, veamos por qué. A ver, fíjate bien, mira aquí en este gráfico y en este ejemplito, lo que te decía. A ver, primero, mira, todos los conjuntos están ¿por qué? Por comprensión. Entonces los vamos a resolver. Aquí, por ejemplo, me dice x tal x pertenece a los naturales y que sean mayores que 2, pero menores que 16. Fíjate bien. Entonces aquí sería el 3, ¿quién más? El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, ¿quién más? El 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y ahí nada más, ¿cierto? Listo, muy bien. Yo lo voy a graficar. Listo, ya lo grafiqué. ¿Te acuerdas que te dije que el conjunto universal solo se puede graficar en un rectángulo?
Ya, eso hay que recordarnos, ¿ya? En cambio, los diagramas de Venn se pueden hacer cualquier línea cerrada. En cambio, el conjunto universal siempre debemos hacer en un rectángulo, ¿ya? Muy bien. A ver, ahora sí, vamos a, dentro del conjunto universal, o sea, dentro de este conjunto U, que es el universal, vamos a encontrar al conjunto A y al conjunto B. Fíjate bien. A ver, dice x tal x pertenece a los naturales que sean pares y que estos sean mayores que 3 pero menores que 15. ¿Quiénes son los pares? A ver, acá lo vamos a escribir acá un ratito. ¿Quiénes son pares? No puede ser el 5, ¿sí o no? Ah, ya, son pares los que tienen mitad exacta. Ya. El 4 sí. El 6 también. El 8. El 10. El 12. ¿Quién más? Y el 14. Muy bien, ya está. Eso va a ser mi conjunto A. ¿Sí? Eso va a ser mi conjunto A. ¿Estará dentro del conjunto universal o no? ¿Está dentro del conjunto universal? Sí, yo los veo, ¿ah? A ver, aquí están, ve. Está el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y el 14. Ah, ya. Esto es mi conjunto. Ah, sí, ve. Yo lo puedo encontrar dentro de este conjunto universal. Este es el conjunto A. ¿Ve? Este conjunto universal es el más grande. Y dentro de él estoy haciendo otros conjuntos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué dice es universal? Porque contiene a otros conjuntos. Dentro de él. ¿Ya? Dentro de él. Tienen que estar todos dentro de él para llamarlo universal. ¿Sí? Para llamarlo a él conjunto universal, todos los que están o todos los que participan deben de estar dentro de ese conjunto. A ver, veamos el conjunto B. El conjunto B me dice lo siguiente. A ver, el conjunto me dice x tal que x pertenece a los números impares esta vez y que sean mayor que 2 pero menores que 16. ¿Quiénes son mayores que 2? El 3. Se me pasó el 3 ahí un poquito. A ver, vamos a agarrar el borrador y lo borramos. Ya, a ver, otra vez lapicito. Listo, sería, abrimos llaves, el número 3. Solo impares, ¿ah? Solo impares. El 4 no. El 5. ¿Quién más? El 7. El 9. El 11. El 13. Y el 14 no, pues el 14 no. El 15, ¿ve? El 15. Listo. Yo tengo a todos mis números ahí. A ver, ¿encontraste o no esos números dentro del conjunto universal? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, pues ahí está. Ahí está el conjunto universal. Está dentro, ¿ve? Está dentro. Y esto sería el conjunto B. ¿Listo? Ya tengo ahí el conjunto A y el conjunto B, que están dentro del conjunto universal. El conjunto universal es aquel que va a albergar o va a estar dentro de él, va a haber algunos conjuntos. Tienen que estar completamente adentro. ¿Eh? No puede estar, por ejemplo, aquí un conjunto así, porque también puede existir, pero eso ya no sería universal. Aquí de repente yo le pongo el 4, aquí el 5, así. ¿Eso sería todavía conjunto universal? No, ya no sería conjunto universal. Ningún conjunto puede quedarse afuera. Todos deben estar adentro. Todos deben estar adentro. ¿Ya? Entonces esto, si se ocurriera eso, ya no llamaría conjunto universal. Tendría otro nombre. Ya menos universal. Solo es universal siempre y cuando él tiene adentro a varios conjuntos. Puede ser 1, 2, 3, lo que quiera. ¿Ya? Entonces, ese es el conjunto universal. Listo, chicos. Entonces, considero que debes ir recordando esta clasificación de conjuntos, teniendo presente que tú ya debes conocer el conjunto, que los conjuntos iguales, también los conjuntos disconjuntos y el conjunto universal.
Ya vamos a ir trabajando luego con los conjuntos iguales, porque ahí sí vamos a encontrar problemas. Y cuando son conjuntos también disconjuntos. Entonces, contigo con sexo vamos a ir trabajando ya ciertos problemas con esta segunda clasificación. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, me despido y sin antes decirles que también se cuiden y puedan ir lavando las manitos con abundante agua y jabón, por favor. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado al momento de estar lavándose las manitos. Ya hay que tener mucho cuidado y espero encontrarme muy pronto con ustedes. Sí, chicos, nos estamos viendo la próxima semana, no, en la siguiente clase, ¿sí? Ya, en la siguiente clase nos estamos viendo. Listo, chicos, cuídense.